Este vídeo contiene un mensaje oculto sobre el día en que ocurrirá un desastre nuclear. Lo cuenta una mujer que sobrevivió milagrosamente a un accidente y tuvo un encuentro directo con el Todopoderoso. Él le permitió regresar con un mensaje de salvación celestial, ofrecido como una última oportunidad para quienes buscan la redención. ¿Cuándo ocurrirá ese evento? ¿Hay alguna manera de cambiarlo? No lo pierdas de vista, porque lo que oirás lo cambiará todo. Oramos para que quienes vean este vídeo reciban sabiduría y claridad de Dios. Que Él ilumine tu hogar si comentas amén junto con tu nombre y la ciudad donde vives a continuación. Siéntete libre de compartir tus pensamientos sobre cualquier parte de la historia para que podamos conversar y crecer juntos. Me llamo Dori, tengo 53 años y soy gerente de oficina en Albany, Nueva York. Nunca he sido particularmente religiosa, nunca tuve una Biblia en mi mesita de noche ni sentí una fe ardiente desde la infancia. Sin embargo, en el fondo, siempre sentí algo más grande que el mundo tangible. Un susurro de eternidad que no podía ignorar. Mi vida era normal, llena de trabajo, familia y la rutina diaria. Pero estaba a punto de encontrarme con una realidad que destrozaría mi mundo. Era una tarde lluviosa de martes de abril, de esos días en los que el cielo parecía llorar sin parar. Llevaba a la hija adolescente de mi colega, Emily, al hospital para una revisión de rutina, mientras los limpiaparabrisas luchaban contra el aguacero. De repente, un camión se desvió hacia mi carril, antes de que pudiera reaccionar, crujió el metal, se rompió el cristal y la oscuridad me envolvió. Sentí que me elevaba, flotando sobre los restos, observando mi cuerpo sin vida, desplomado en el asiento del conductor. La escena de abajo era un caos, empapado por la lluvia. Los paramédicos corrían al coche, Emily gritaba de miedo. Vi mi propio cuerpo, ensangrentado e inmóvil, como si fuera un extraño observando una tragedia. Una extraña calma me invadió. A pesar del horror, como si una mano invisible calmara mi alma, supe entonces que este no era un momento cualquiera. Algo divino se estaba desarrollando. Mi vida se desplegó ante mí, no como una película, sino como un espejo que reflejaba mi corazón. Vi momentos de bondad, pero también años de apatía, ignorando el suave impulso de buscar a Dios. Había descartado la fe como algo para otros. Sin embargo, ahora me encontraba fuera de mi cuerpo, frente a lo desconocido. La lluvia seguía cayendo, un sombrío telón de fondo para el momento que me cambiaría para siempre. Solía reírme de quienes se aferraban a la religión como a una muleta, convenciéndome de que la lógica y la bondad eran suficientes. Asistía a la iglesia en bodas y funerales, no por reverencia, sino por obligación. Sin embargo, en momentos de tranquilidad, despierto en medio de la noche, a veces miraba al techo y me preguntaba, ¿y si hay algo más? ¿Y si lo que siento no es vacío, sino anhelo? Hubo momentos como el atardecer en la carretera, el nacimiento de mi hija, el silencio después de una discusión, donde algo en lo más profundo de mí se despertó. No podía identificarlo entonces, pero ahora sé que era el susurro de Dios llamándome suavemente a través del ruido. Lo ignoré, no por odio, sino por costumbre, adormeciendo mi alma con ocupaciones, distracciones y la moral justa para alejar la culpa. A veces, al pasar por una iglesia vieja de camino al trabajo, miro el campanario y siento un extraño tirón, un destello de algo que enterré hace años. Pero nunca me detuve, nunca me pregunté por qué se me saltaban las lágrimas al oír a Massing Grace en la radio. Me decía que estaba bien, que era una buena persona. Pero ahora, fuera de mi cuerpo, contemplando la vida que había vivido, vi la verdad. Había estado ansiando algo eterno, y nunca lo intenté. Entonces sentí una atracción, suave pero irresistible, que me alejaba del lugar del accidente. Mis pensamientos corrían. ¿Sobreviviría Emily? ¿Volvería a ver a mi familia? Una sensación de ingravidez me invadió, como si me llevaran hacia un destino incomprensible. En ese instante, supe que estaba cruzando el umbral de lo eterno. El mundo de abajo se desvaneció, reemplazado por una vasta extensión de luz y sonido.
No tenía miedo, pero me sentía pequeño, plenamente consciente de mi falta de preparación. Había vivido 53 años persiguiendo cosas efímeras, mi carrera, mi comodidad, mi aprobación, sin considerar jamás lo que me esperaba. Ahora, al borde de la eternidad, estaba a punto de encontrarme con quien siempre me había llamado. Mientras flotaba en ese espacio lineal, una presencia majestuosa me envolvió, sin forma, pero irradiando un poder inmenso. Me llamó, Dory, con una voz que era a la vez trueno y susurro, estremeciendo mi alma con su autoridad. Me atrajo una luz viva, vibrante y palpitante, como si fuera el latido de la creación misma. La luz me llevó hacia arriba a través de un reino donde el tiempo se disolvía y la eternidad me llamaba. Los sonidos me rodeaban. Trompetas resonantes, vientos rugientes y un pulso rítmico como el latido de un corazón divino. Sentí como volver a casa, a un lugar que había olvidado. Una fuente de vida que siempre había conocido, pero que nunca había nombrado. La presencia de Jesús era innegable, aunque aún no había visto su rostro, su amor me envolvía como un cálido abrazo. Ascendía, no por mi propio poder, sino por su divina voluntad. La luz se hizo más brillante, y sentí mi alma desnuda, cada pensamiento y acción expuestos. Sin embargo, no había miedo, solo una profunda sensación de ser conocida y amada. La voz de Jesús habló de nuevo, suave pero imperiosa: «Ven, Dory, y mira lo que he preparado». Me entregué al poste, anhelando acercarme a él. Al elevarme, el sonido de las trompetas se hizo más claro, armonizando con el ímpetu de los vientos celestiales. Vi fugaces destellos de figuras angelicales, sus alas brillando como prismas de luz. La presencia de Jesús me guió, su amor, un faro en la inmensidad. Me sentía indigno, pero su llamado me aseguró que mi destino era estar aquí. El viaje hacia arriba se sintió instantáneo y eterno, como si el tiempo se doblegara a su voluntad. Vi colores que ningún ojo terrenal podría descifrar, matices que cantaban su gloria. La voz de Jesús resonó de nuevo. Soy el camino, la verdad y la vida. Mi corazón se llenó de alegría al saber que me acercaba a la fuente de toda existencia. Sentí su presencia cada vez más fuerte, una calidez que disipaba mis dudas y miedos. La luz latía con vida, cada ola cargaba con una promesa de redención. Ya no era solo Dory de Albany. Era un alma en las manos de mi Creador. Su amor era una fuerza que me mantenía unida. Incluso al borde de la eternidad, los sonidos del cielo se hicieron más fuertes, una sinfonía de adoración que me conmovió. Anhelaba ver el rostro de Jesús, conocer a quien me llamaba por mi nombre. Su presencia era un fuego, reconfortante y a la vez absorbente, que me acercaba al corazón de Dios. Sabía que estaba a punto de presenciar algo que me cambiaría para siempre. La luz radiante se dispersó, revelando una sala del trono inmensamente inmensa, cuyos límites se perdían en una gloria resplandeciente. En su centro se sentaba Jesucristo, con el rostro resplandeciente como el sol, sus ojos entrelazando misericordia y juicio en una sola mirada penetrante. El trono latía con luz y sonido vivientes, no creados por manos humanas, sino tejidos con la esencia de la eternidad. Caí de rodillas, con el alma temblorosa ante su majestad, pero irresistiblemente atraída por su amor infinito. La mirada de Jesús se fijó en la mía. Viendo cada rincón oculto de mi corazón, y aún así ofreciéndome una gracia que derritió mis temores. «Dory, vengo pronto», declaró, con su voz resonando como un trueno, estremeciendo los cielos con autoridad divina. Reveló su regreso. El rapto ocurriría en septiembre de 2025, coincidiendo con la sagrada fiesta de las trompetas. El día exacto permaneció oculto, revelado solo por la salida de la luna nueva, símbolo de su repentina y gloriosa llegada. Innumerables seres llenaron la sala, sus voces se elevaron en una sinfonía de adoración que resonaba con su proclamación. Jesús permaneció de pie, con su túnica blanca como la nieve, sus manos cicatrizadas brillando con el sacrificio de la cruz. Nadie sabe el día ni la hora, pues está sellado hasta el momento señalado, dijo,
sus palabras eran una advertencia solemne y una promesa radiante. Mi corazón latía con fuerza, abrumado por la falta de preparación del mundo para su venida. El aire vibraba con el peso de su declaración, y vi visiones fugaces de la fiesta de las trompetas, trompetas resonando. Los fieles se reunieron bajo un cielo crepuscular, esperando la luna nueva. La presencia de Jesús saturaba la sala, su autoridad era absoluta, pero su amor me atraía. Prepárense, pueblo mío, porque el tiempo está cerca, ordenó, y su voz encendió un fuego en mi alma. Sentí el peso aplastante de su llamado, un mandato divino para despertar al mundo. El trono latía con ondas de luz, cada cresta portaba la promesa de su regreso. Los ojos de Jesús, como llamas de fuego, disiparon mis dudas, dejando solo certeza. Mi novia debe estar lista, porque vendré como un ladrón, dijo con voz suave e implacable. Temblé, la responsabilidad de sus palabras se arraigó profundamente en mí. Voces angelicales llenaron la sala, cantando un crescendo de alabanza por su inminente regreso. Jesús extendió su mano cicatrizada, revelando destellos de los fieles preparándose en la tierra. Orando, arrepintiéndose, buscándolo. Diles que me busquen mientras pueda ser hallado, instó, y sus palabras se grabaron en mi corazón. Asentí, con lágrimas en los ojos, abrumada por la tarea que me había encomendado. La sala del trono se expandió, revelando innumerables almas que esperaban con asombro su juicio. La presencia de Jesús era un faro que guiaba a los fieles a su lado, su amor un faro en la tormenta. El día está fijado, pero solo el Padre conoce su plenitud, dijo, su voz como un toque de clarín que resonaba por la eternidad. Sabía que tenía que llevar este mensaje de vuelta, costara lo que costara. Vi a los fieles arrodillados ante él, con rostros radiantes de devoción. La mirada de Jesús se suavizó, su amor por ellos era palpable, pero su justicia inquebrantable. Mi corazón anhela que todos vengan a mí, dijo, con la voz teñida de dolor por los perdidos. Mi alma ardía de urgencia, lista para proclamar su advertencia a un mundo dormido. La luz del trono se intensificó, cada pulso era un recordatorio de su inminente regreso. Jesús estaba ante mí, su presencia me reconfortaba y me imploraba a la vez. Ve, Dori, y sé mi voz, dijo, sus palabras alimentaron mi determinación. Juré obedecer sabiendo que su verdad me guiaría en cualquier tormenta. La habitación vibraba de adoración como si la creación misma anunciara su llegada. La mirada de Jesús nunca vaciló. Su fuego me impulsaba a la acción. El tiempo es corto, pero mi gracia basta, dijo. Su voz es mi ancla. Salí de la sala del trono transformado, llevando su mensaje como una antorcha en la oscuridad. La sala del trono se disolvió y el aire se densificó, reverberando con el ominoso ritmo de los tambores de guerra. Jesús estaba a mi lado, con rostro solemne y ojos cargados de tristeza, mientras revelaba el presagio de una futura calamidad. Un destello cegador estalló sobre una gran ciudad, quizás Nueva York, desatando una explosión nuclear que sacudió la tierra hasta sus cimientos. Este es el principio del fin, dijo. Su voz, un lamento que me desgarró el corazón. La visión se amplió, revelando otras ciudades, Teherán, Berlín, Moscú, Seúl, Jerusalén, consumidas por ráfagas de fuego, con sus horizontes reducidos a cenizas. Los gritos desgarraron el aire, mezclándose con el rugido de la destrucción mientras el caos envolvía al mundo. La mano de Jesús se posó en mi hombro, su presencia fue un ancla firme en medio del horror. Esto marca el comienzo de 7 años de tribulación, reveló, con los ojos brillantes de dolor por el sufrimiento de la humanidad. Vi a madres aferradas a los restos carbonizados de sus hijos, sus ballenas resonando en calles desoladas. Iglesias derrumbadas, sus torres destrozadas, sus altares sepultados bajo escombros. Jesús caminó entre la devastación, su túnica blanca intacta, su rostro dolorido. Los que se quedaron atrás enfrentarán un gran sufrimiento, dijo, con su voz como un grito de duelo por los perdidos. Los niños se tambaleaban entre los escombros,
con los ojos hundidos, buscando a sus padres, arrebatados en el rapto. El cielo estaba cargado de humo, el aire impregnado del hedor de la desesperación. La presencia de Jesús brillaba como la única luz, un recordatorio de la esperanza que habían abandonado. Mi corazón los anhela, pero deben elegirme ahora, instó, con sus palabras como un llamado desesperado al arrepentimiento. Las ciudades yacían en ruinas, convertidas en páramos donde las naciones libraban guerras sin cuartel. Jesús se alzaba sobre el caos, con la mirada buscando a quienes se acercaran a él. La tribulación pondrá a prueba el corazón de los hombres, dijo, con una voz que mezclaba justicia y misericordia. Lloré, con el alma abrumada por la magnitud del sufrimiento que presencié. Los sobrevivientes rebuscaban entre la destrucción, con el rostro marcado por el arrepentimiento y el miedo. La voz de Jesús atravesó la desolación. Los llamé, pero no escucharon. Su presencia fue un faro, pero muchos se alejaron, con el corazón endurecido por sus decisiones. Sentí el peso de su dolor, sabiendo que el tiempo se agotaba. Vi a creyentes abandonados, aferrados a Biblias que habían ignorado, y sus llantos se alzaban demasiado tarde. Jesús se movió entre ellos, con sus manos cicatrizadas extendidas, ofreciéndoles una última oportunidad. Búsquenme ahora antes de que caiga la oscuridad, suplicó, con su voz penetrando el caos como una trompeta. Se me rompió el corazón al ver a tantos rechazar su llamado. La tribulación se desató en oleadas implacables. Guerras, hambrunas, enfermedades y persecución azotaron la tierra. La presencia de Jesús perduró, un recordatorio constante de su amor y justicia. Mi ira no es contra los fieles, sino contra los que me rechazan, dijo con voz firme y resuelta. Temblé, sabiendo que debía advertir al mundo de este juicio venidero. Vi familias destrozadas, sus hogares reducidos a cenizas, sus esperanzas destrozadas. Jesús caminó entre las ruinas, su luz era la única esperanza en la oscuridad. Les ofrecí la vida, pero eligieron la muerte, dijo con la voz cargada de dolor. Mi alma dolía, impulsándome a actuar antes de que fuera demasiado tarde. La visión mostró un mundo desmoronándose. Sin embargo, el amor de Jesús permaneció inquebrantable. Sus ojos recorrieron la tierra, buscando a quienes se arrepintieran. Háblales de mi misericordia mientras haya tiempo, ordenó, con su voz como guía. Juré llevar su advertencia, impulsado por el horror que había presenciado. La visión cambió y me encontré en un pasillo radiante de luz donde innumerables almas esperaban su juicio. Al final se alzaba el trono de Dios Padre. Majestuoso e inaccesible, con Jesús a su izquierda y Satanás, el acusador, a su derecha. El rostro de Jesús resplandecía de compasión, con la mirada fija en mí, ofreciéndome paz en medio de mi miedo. Mi corazón latía con fuerza, sabiendo que mi vida estaba a punto de ser expuesta ante la eternidad. Satanás dio un paso al frente, con su voz rebosante de veneno, desenrollando un pergamino de liscra, cincelando cada mentira, cada momento de orgullo, cada fracaso. Temblé, el peso de mi culpa amenazaba con aplastarme. Jesús se levantó, su presencia silenció al acusador, su mano alzada con autoridad soberana. Es mía, porque he pagado su deuda, declaró, su voz quebrantando la oscuridad como un rayo. El pergamino se encendió en un resplandor de luz, consumido por su gracia, y una paz incomprensible inundó mi alma. Los ojos de Jesús se encontraron con los míos, su calidez limpió mi vergüenza. Tus pecados te son perdonados, porque mi sangre te ha redimido, dijo. Sus palabras son un bálsamo sanador. Caí de rodillas, con lágrimas en los ojos, abrumada por la gratitud por su sacrificio. El pasillo resonaba con los gritos de otras almas, algunas recibiendo misericordia, otras enfrentando el juicio. Jesús se erigió como su defensor. Sus cicatrices, un testimonio de su amor por la humanidad. Yo soy el camino al Padre, dijo. Su voz guiaba a los redimidos a su lado. Vi la alegría de quienes se declaraban suyos contrastada con la tristeza de quienes se alejaban.
Las acusaciones de Satanás continuaban, implacables y crueles. Pero la presencia de Jesús era un escudo impenetrable. Mi vida se repitió ante mí, momentos en los que justifiqué pecados que había enterrado. La mano de Jesús se posó en mi hombro, su voz firme. Estás perdonado, pero debes andar en mi verdad. Mi corazón se llenó de alegría al saber que era suyo para siempre. El trono irradiaba justicia divina, su luz exponiendo la verdad de cada corazón. Jesús estuvo junto a cada alma, defendiendo su causa ante el Padre. Mi sangre cubre a quienes me eligen, dijo, y su voz fue un rayo de esperanza en la sala. Lloré, humillada por la misericordia recibida y el amor que él me ofrecía. Vi almas rechazadas, cuyos gritos desgarraban el aire mientras se enfrentaban a la separación eterna. El rostro de Jesús estaba cargado de dolor, pero su justicia permaneció inquebrantable. Los llamé, pero me rechazaron, dijo, con la voz llena de dolor por sus decisiones. Comprendí el peso de su sacrificio y el precio de rechazarlo. El tribunal fue a la vez aterrador y hermoso, un lugar donde la verdad y la misericordia se unieron. La presencia de Jesús fue mi ancla, su amor mi salvación. Ve y cuéntales de mi gracia, ordenó con voz urgente y convincente. Asentí, con el alma ardiendo de propósito, sabiendo que había sido salvado por una razón. Vi a los redimidos abrazar a Jesús, con sus rostros radiantes de alegría. Sus cicatrices brillaban, un recordatorio del precio que pagó. Mi amor es eterno, pero mi juicio es justo, dijo, y su voz resonó por toda la sala. Juré llevar su mensaje, impulsado por la misericordia que había presenciado. La luz del trono palpitó, iluminando el camino de los fieles. Los ojos de Jesús se encontraron con los míos, llenos de amor y urgencia. Adviérteles, Dori, porque el tiempo apremia, dijo. Dijo, su voz me guió. Salí del salón transformado, listo para proclamar su verdad al mundo. La visión cambió, y me encontré en un pasillo radiante de luz, donde innumerables almas esperaban su juicio. Al final se alzaba el trono de Dios Padre, majestuoso e inaccesible, con Jesús a su izquierda y Satanás, el acusador, a su derecha. El rostro de Jesús resplandecía de compasión. Sus ojos se fijaron en mí, ofreciéndome paz en medio de mi miedo. Mi corazón latía con fuerza, sabiendo que mi vida estaba a punto de ser expuesta ante la eternidad. Satanás se adelantó, con su voz cargada de veneno, desenrollando un pergamino que numeraba mis pecados, cada mentira, cada momento de orgullo, cada fracaso. Temblé, el peso de mi culpa amenazaba con aplastarme. Jesús se levantó, su presencia, silenciando al acusador, su mano alzada con autoridad soberana. Es mía, pues he pagado su deuda, declaró, y su voz desgarró la oscuridad como un rayo. El pergamino se encendió en un resplandor de luz, consumido por su gracia, y una paz incomprensible inundó mi alma. Los ojos de Jesús se encontraron con los míos, su calidez limpió mi vergüenza. Tus pecados son perdonados, pues mi sangre te ha redimido. Dijo, sus palabras son un bálsamo curativo. Caí de rodillas, con lágrimas corriendo, abrumado por la gratitud por su sacrificio. El pasillo resonaba con los gritos de otras almas, algunas recibiendo misericordia, otras enfrentando el juicio. Jesús se erigió como su defensor, sus cicatrices, un testimonio de su amor por la humanidad. Yo soy el camino al Padre, dijo, y su voz guió a los redimidos a su lado. Vi la alegría de quienes fueron declarados suyos en contraste con la tristeza de quienes fueron rechazados. Las acusaciones de Satanás continuaron, implacables y crueles, pero la presencia de Jesús fue un escudo impenetrable. Mi vida se repitió ante mí, momentos en que justifiqué pecados que había enterrado. La mano de Jesús se posó en mi hombro, su voz firme. Estás perdonado, pero debes andar en mi verdad. Mi corazón se llenó de alegría al saber que era suya para siempre. El trono irradiaba justicia divina, y su luz exponía la verdad de cada corazón. Jesús estaba junto a cada alma, defendiendo su causa ante el Padre.
Mi sangre cubre a quienes me eligen, dijo, su voz de vicio, un faro de esperanza en la sala. Lloré, humillada por la misericordia recibida y el amor que él me ofrecía. Vi almas rechazadas, sus gritos desgarraban el aire mientras se enfrentaban a la separación eterna. El rostro de Jesús estaba cargado de dolor, pero su justicia permaneció inquebrantable. Los llamé, pero me rechazaron, dijo, con la voz llena de dolor por sus decisiones. Comprendí el peso de su sacrificio y el precio de rechazarlo. El pretorio era a la vez aterrador y hermoso, un lugar donde la verdad y la misericordia se fusionaban. La presencia de Jesús era mi ancla, su amor mi salvación. Ve y háblales de mi gracia, me ordenó con voz urgente y convincente. Asentí, con el alma ardiendo de propósito, sabiendo que me habían perdonado por una razón. Vi a los redimidos abrazar a Jesús, con el rostro radiante de alegría. Sus cicatrices brillaban, recordándome el precio que pagó. Mi amor es eterno, pero mi juicio es justo, dijo, y su voz resonó por toda la sala. Juré llevar su mensaje, impulsado por la misericordia que había presenciado. La luz del trono latía, iluminando el camino de los fieles. La mirada de Jesús se cruzó con la mía, llena de amor y urgencia. Avísale, Dori, porque el tiempo apremia, dijo, guiándome con su voz. Salí del salón transformada, lista para proclamar su verdad al mundo. El pasillo se desvaneció, y me encontré en un jardín de impresionante belleza donde las flores cantaban himnos y los ríos resplandecían con luz divina. Jesús caminaba a mi lado, su presencia radiante, sus vestiduras relucían como la luz de las estrellas. Bloques de madera bordeaban los senderos del jardín, cada uno tallado con los nombres de los redimidos, brillando con una calidez que evocaba la eternidad. Algunos bloques estaban desnudos, un llamado inquietante para las almas aún no salvadas. Los ojos de Jesús se encontraron con los míos, sus profundidades llenas de amor y un anhelo urgente. Estos son mis amados, pero muchos siguen perdidos, dijo, señalando los bloques vacíos. Me guió por el jardín. Su mano me guiaba entre árboles que susurraban alabanzas a su nombre. Sentí el peso de su corazón, anhelando que cada alma fuera reclamada. El aire vibraba con una melodía de adoración, como si la creación misma cantara para Jesús. Vi los nombres de conocidos, familiares, amigos, desconocidos, algunos grabados, otros dolorosamente ausentes. Debes ser mi trompeta, proclamando mi reino, dijo Jesús con voz firme y autoritaria. Temblé, abrumado por la enormidad de la tarea, pero su presencia me llenó de fuerza. Un río fluía por el jardín, sus aguas centelleaban con la luz de la eternidad. Jesús se arrodilló junto a él, y su reflejo reveló las cicatrices de su sacrificio. Este es el río de la vida que se ofrece a todos los que me buscan, dijo con voz cálida y acogedora. Anhelo permanecer en este paraíso hasta que la misión me llame de regreso a la tierra. El jardín latía de vida, y cada brizna de hierba irradiaba su gloria. Jesús caminaba delante, dejando rastros de luz en sus pasos que iluminaban el camino. Diles de mi amor para que llenen estos bloques, instó, señalando la madera desnuda. Mi corazón ardía de propósito, listo para llevar su mensaje al mundo. Los ángeles cuidaban el jardín, con rostros radiantes de alegría mientras servían a su rey. La presencia de Jesús llenaba cada rincón. Su amor, la fuente de la belleza del jardín. Ve, Dori, y avísale antes de que sea demasiado tarde, ordenó con voz suave y firme. Asentí, jurando obedecer, sin importar el precio ni el ridículo. Entonces se detuvo y se giró hacia mí. ¿Sabes por qué te elegí?, preguntó con voz suave pero penetrante. Negué con la cabeza, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Por qué no estabas lista?, dijo. Y aún así, me escuchaste cuando te llamé. Ese es el tipo de corazón que puedo usar. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero Señor, ¿y si fallo? ¿Y si no me creen?, pregunté. Jesús me extendió la mano, poniendo su mano cicatrizada sobre mi corazón.
No te pido que los convenzas. Te pido que obedezcas. Tu obediencia abrirá corazones que solo yo puedo alcanzar. Dudé, dividida entre la belleza intempestiva del cielo y la fragilidad de la tierra. ¿Y si me quedo?, susurré. Jesús me miró el alma y, por un instante, sus ojos reflejaron una profunda tristeza. Si te quedas, muchos perecerán sin escuchar lo que te he mostrado. Sus nombres permanecerán en blanco. Una oleada de dolor me recorrió. El peso de las almas no realizadas oprimiendo mi espíritu. Entonces envíame, dije, apenas capaz de hablar. ¿Iré? Jesús sonrió, con una alegría dulce y feroz. Por eso te trajeron aquí, no para quedarte, sino para llevar mi luz a la oscuridad. Los bloques vacíos me atormentaban, cada uno como un alma que aún vagaba en la oscuridad. La mano de Jesús se posó en mi hombro, con los ojos llenos de esperanza y urgencia. Tu obediencia salvará a muchos, dijo. Su voz, un salvavidas en la tormenta. Sentí su amor impulsándome hacia adelante, avivando mi determinación de ser su voz. Vi la belleza del jardín reflejar el corazón de Jesús, puro, infinito y eterno. Su presencia era un recordatorio constante de lo que estaba en juego en mi misión. Proclama mi verdad, porque el tiempo está cerca, dijo. Sus palabras fueron mi ancla. Sabía que debía regresar para dar la alarma a un mundo dormido. La melodía del jardín crecía, un coro de la creación alabando a su creador. Los ojos de Jesús, llenos de amor y justicia, me impulsaron a actuar. No temas su burla, porque siempre estoy contigo, me aseguró, su voz, mi fuerza. Juré ser su trompeta, llamando a los perdidos a la salvación. El jardín comenzó a desvanecerse, pero la presencia de Jesús permaneció como una luz guía en mi alma. Ve y cuéntales de mi reino, dijo, con su voz resonando mientras me preparaba para regresar. Salí del jardín transformada, con una misión que definiría mi vida. A cada paso, sentía su amor, lista para enfrentar al mundo con su verdad. Entonces vi a Jesús regresar en septiembre de 2032. Ya no era el Salvador sufriente, sino el Rey triunfante. Descendió sobre nubes de gloria, con su corona de buitre resplandeciente, su ejército de ángeles resplandeciendo. Su voz estremeció los cielos. Soy el Alfa y la Omega. Vengo a reclamar lo mío. La tierra tembló y todas las miradas se posaron en él. Algunos se arrodillaron en adoración, con el rostro radiante de alegría. Otros se encogieron de miedo, con el corazón endurecido por años de rechazo. La presencia de Jesús era sobrecogedora. Su gloria exponía cada corazón. Quienes me eligieron se levantarán. Quienes se negaron enfrentarán tribulaciones, declaró con una voz misericordiosa y justa. Vi a los fieles ascender, sus cuerpos transformados, atraídos hacia Jesús como las estrellas al amanecer. El mundo de abajo estalló en caos. Algunos se arrepintieron, otros se enfurecieron contra él. Los ojos de Jesús, llenos de amor y dolor, recorrieron la tierra. Anhelaba reunirlos, pero no vinieron, dijo con la voz cargada de dolor. Las ciudades ardieron, los cielos se oscurecieron y las naciones cayeron al comenzar la tribulación. Jesús permaneció en lo alto, su gloria como un faro en medio de la oscuridad. Mi reino no es de este mundo, proclamó, y su voz resonó en el caos. Lloré al ver las consecuencias de rechazar su llamado. Los fieles brillaban como joyas, sus rostros reflejaban la luz de Jesús. Él los recibió con los brazos abiertos, su corona resplandeciente de gloria. Bien hecho, mis fieles, dijo con una voz llena de amor. Anhelaba unirme a ellos, pero mi misión aún no había terminado. Vi a los que se habían quedado atrás, sus gritos desgarraban el aire, implorando misericordia. El rostro de Jesús estaba marcado por el dolor, pero su justicia se mantuvo firme. Los llamé con amor, pero ellos eligieron su propio camino, dijo con voz firme. La tribulación se desató,
un duro recordatorio de su advertencia. Antes de que la visión terminara, Jesús se volvió hacia mí, con los ojos encendidos de urgencia. Comparte todo lo que has visto, porque algunos oirán y se salvarán, ordenó, su voz me guió. Asentí, conmovida por su confianza en mí. Sabía que tenía que regresar y proclamar su verdad, sin importar el costo. Los cielos se estremecieron cuando la gloria de Jesús llenó el firmamento, una promesa de su victoria final. Su presencia fue mi fuerza, su amor mi motivación. Ve a Dory y sé mi testigo, dijo, su voz resonando en mi alma. Juré obedecer, llevando su mensaje a un mundo al borde del abismo. Desperté en una cama de hospital, con los monitores sonando, los médicos diciendo que mi supervivencia era un milagro. Llevaba 11 minutos clínicamente muerta. Sin embargo, aquí estaba, viva y transformada. El rostro de Jesús permaneció en mi mente, su voz me impulsaba a hablar. Sabía que nunca volvería a ser la misma, pues había visto la eternidad. Comencé a compartir mi historia con mi familia, con la voz temblorosa de urgencia. Mi esposo, escéptico al principio, vio el fuego en mis ojos y escuchó. El mandato de Jesús resonó en mi corazón, advirtiéndoles del rapto en septiembre de 2025. Hablé de la guerra nuclear, la tribulación y la esperanza de salvación. En la iglesia, me presenté ante la congregación, mis palabras fueron recibidas con asombro y duda. Describí la sala del trono, el jardín y el glorioso regreso de Jesús. Prepárense ahora, porque el tiempo apremia, supliqué, haciéndome eco de su llamado. Algunos aceptaron el mensaje, otros lo rechazaron. Pero seguí adelante. Me comuniqué con amigos, compañeros de trabajo, incluso desconocidos, compartiendo la visión de la catástrofe nuclear que se avecinaba. La presencia de Jesús me sostuvo. Me dolía el corazón por quienes desestimaron mis palabras, ciegos a la verdad. El rostro de Jesús, radiante de gloria, era mi recordatorio constante. Algunos oirán por ti, él había prometido su voz, mi fuerza. Hablé con mis hijos, animándolos a buscar a Jesús con todo su corazón. La visión de madres aferrándose a huesos me atormentaba, alimentando mi urgencia. Elígelo ahora antes de que caiga la oscuridad. Me hice eco de las palabras de Jesús. Oré para que atendieran el llamado, llenando los espacios vacíos de su jardín. Compartí el mensaje en línea, y mi voz llegó a miles de personas a través de vídeos y publicaciones. El mandato de Jesús fue claro, sé mi trompeta que proclama mi reino. A pesar de las burlas, seguí adelante sabiendo que algunos se salvarían. El rapto se acercaba y tenía que advertir al mundo. Llamé a todos al arrepentimiento para prepararnos para septiembre de 2025, cuando el mundo cambiaría para siempre. El amor de Jesús fue mi ancla, su urgencia, mi fuego. Compartan este mensaje con todos sus conocidos, insté, haciéndome eco de su llamado. El tiempo era corto y la eternidad estaba en juego. El cielo es real y Jesucristo es real. Su amor, fuerza victoriosa que todo lo vence. Tienes tiempo para prepararte, pero es fugaz y las sombras de la oscuridad están cerca. Empieza hoy. Perdona a quienes te han hecho daño. Ora con un corazón sincero. Vive en la verdad y ama sin pretensiones. La pregunta de Jesús arde en mi alma y ruego que conmueva la tuya. ¿Qué harás con esto? Esto no es solo una historia. Es un llamado directo de Jesucristo mismo que exige acción inmediata. Dale me gusta para difundir este vídeo a través de los algoritmos. Comenta amén para declarar tu fe y suscríbete para recibir más mensajes proféticos. La primera mitad de este año ha estado marcada por una intensa conmoción. ¿Lo has visto también? El tiempo parece correr a una velocidad inusual. La agitación política, los desastres naturales y la inestabilidad global están ocurriendo por todas partes. Los acontecimientos se suceden uno tras otro sin cesar, como si una trompeta invisible sonara a lo lejos.
¿Podría ser todo esto una señal de que algo enorme se acerca? La respuesta podría estar en el testimonio de hoy de un hombre fallecido. Uno de ellos ya ha comenzado a manifestarse. Estos no son solo acontecimientos globales. Es una llamada de atención para cada individuo. No estás aquí por casualidad. Así que quédense hasta el final, porque en cada evento hay algo que el Señor quiere decirles directamente. Dejen su nombre y la ciudad donde viven para que podamos orar por ustedes y pedirle a Dios que los recuerde en su plan divino. Y a quienes nos han apoyado con sus súper agradecimientos, les estamos profundamente agradecidos. Creemos que Dios ve su corazón y bendecirá abundantemente su obediencia. Esto es más que apoyar un canal. Es una manera de que incorpores directamente en tu vida un paso fiel hacia el plan que Dios ha preparado para ti. Recuerda, nada hecho en su nombre se olvida jamás. Ayúdanos a difundir la verdad en estos últimos tiempos suscribiéndote. Ahora, escuchemos el testimonio de este hombre. Me llamo Joy Bonnie. Tengo 50 años y he pasado gran parte de mi vida apagando fuegos ajenos entre familias rotas, entre adolescentes que ya no hablaban con nadie, entre adultos que lloraban en silencio en las grises oficinas de la vida moderna. Me dijeron que era consejero familiar, pero solo era un hombre cansado intentando arreglar lo que nadie quiere reparar. Recuerdo que aquella mañana, un día de abril cualquiera, había hablado con una madre que se culpaba del suicidio de su hijo. Lo encontró colgado de la viga del garaje y ya no podía rezar. Le había dicho que ni siquiera yo creía realmente que Dios estuviera cerca de los que tienen el corazón roto. Ella asintió, pero sus ojos eran 2 habitaciones vacías, y quizá los míos también. Entonces todo se hizo añicos. Estaba a punto de levantarme, quizá para tomar un vaso de agua, o quizá para huir de todo, pero mi corazón decidió por mí. Sentí un dolor repentino, pero no intenso, solo un vacío, un colapso interior. Las voces se extendieron como ecos en una cueva, y las paredes de la oficina comenzaron a ceder. Me desplomé sin gritos, sin dramatismo. Sin embargo, a partir de ese momento, todo empezó a brillar. No sé cómo sucedió, pero me encontré en lo alto, suspendido sobre mi cuerpo. Lo miré con una extraña indiferencia, como si solo fuera un traje viejo abandonado en una silla. Mis compañeros gritaban. Uno llamaba al 911. Una mujer lloraba, con la cabeza entre las manos. Lo vi todo. Lo oí todo. Pero no sentí miedo, solo un silencio nítido, más real que el ruido. Entonces llegó esa presencia. No fue una figura que apareció de repente, sino una realidad que lo llenó todo. La habitación se iluminó, y la luz se hizo carne, y la carne era Jesús. No como en las pinturas, no como en las historias de mis abuelos pentecostales. No, esta era una presencia viva, plena e irresistible. Era fuego que no quemaba, verdad que no dolía, amor que no pedía explicaciones. Sus ojos me miraron como nadie lo había hecho jamás. Era como si lo viera todo de mí, la niña herida, la adolescente enojada, el esposo fracasado, el hombre que buscó a Dios pero lo confundió con el deber. Sin embargo, no me juzgó. Me amó incondicionalmente. Entonces este es el final, pregunté en mi corazón sin palabras. No, respondió. Su voz no salió de su boca, sino de lo más profundo de mi ser. Joy, aún no ha terminado. Tengo que mostrarte lo que está a punto de suceder. El sonido de mi nombre pronunciado por él fue como una raíz que se expandía dentro de mí. No entendía lo que quería decir. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera formular un pensamiento, el espacio a nuestro alrededor comenzó a transformarse. La escena de la oficina se desvaneció como polvo en el viento. El tiempo se dobló y todo lo que conocía se disolvió. Comenzaba un viaje y yo no estaba listo. Empezó en un lugar que se sentía vasto y sofocante. Ya no estaba en un mundo con cielo y tierra.
Era como si me hubieran proyectado a la mente fracturada de una civilización moribunda, una estructura colosal suspendida en un vacío infinito, una catedral del pensamiento abandonada por su propio creador. El silencio allí no era paz, sino parálisis. El edificio no tenía esquinas ni centro, solo paredes interminables que se extendían en todas direcciones, repletas de altas estanterías grises que se doblaban bajo el peso de libros polvorientos. Carecían de título. Sus lomos eran frágiles, con los bordes chamuscados como si el tiempo los hubiera quemado. El aire estaba cargado con el olor a humedad de papel viejo y un tenue humo, como una biblioteca que hubiera sobrevivido a 1000 incendios y hubiera olvidado su propósito. Empecé a caminar, aunque el suelo bajo mis pies era diferente a todo lo que había conocido. Crujía como si fuera de madera vieja, pero era de cristal translúcido, y bajo él se agitaban sombras sin rostro, pensamientos inquietos y desechados, enterrados bajo capas de ideas obsoletas. A cada paso, sentía como si invadiera las ruinas de un intelecto olvidado. Comprendí instintivamente que este era un depósito de conocimiento humano, no como lo había sido en su gloria, sino en su decadencia. Esto no era sabiduría. Era el remanente del conocimiento, ahora decadente, confuso y replegado sobre sí mismo. Unas figuras se movían a mi alrededor. Hombres y mujeres de todas las edades vestían impecablemente, como si se prepararan para una reunión formal. Sin embargo, sus expresiones carecían de luz. Sus ojos estaban hundidos, sus movimientos mecánicos. En sus manos reposaban esos mismos volúmenes grises. Los hojeaban desesperadamente, hojeando página tras página con dedos temblorosos, con la mirada fija, buscando la verdad o quizás la claridad. Pero nunca encontraron nada. Una vez que terminaban un libro, lo volvían a colocar y buscaban otro y otro. A menudo volvían al mismo, releyendo sus páginas vacías como si la repetición pudiera descifrar su significado. Era un ciclo de silenciosa desesperación, un desierto disfrazado de biblioteca. Tenían sed, pero los pozos estaban secos. Nadie hablaba. Nadie lloraba. Era como si el dolor de la futilidad se hubiera convertido en parte del mobiliario, aceptado e ineludible. Entonces noté que las paredes talladas en la piedra lisa eran frases palpitantes de inscripciones en todos los idiomas jamás hablados. Brillaban tenuemente, como si estuvieran vivas. Me sentí atraído por ellas, y no estaba solo. Un joven se acercó a una inscripción escrita en latín. Su postura y vestimenta lo definían como un erudito, quizás un científico. Sus ojos ardían de ansia intelectual. Extendió una mano y rozó las letras con los dedos. En un instante, la luz se desvaneció. La escritura se convirtió en ceniza, cayendo en cascada sobre su traje, que parecía un brazo. Retrocedió de dolor, pero nadie se volvió para ayudarlo. Nadie se inmutó. Su grito fue solo un sonido más entre el crujido de las páginas y el eco del silencio. Y entonces apareció. No lo había visto llegar, pero de repente Jesús estaba a mi lado. No hacía falta presentación. Su presencia no llenó la habitación. Se convirtió en la habitación. Por primera vez en ese lugar, el aire se sentía vivo. Habló y su voz hizo temblar los muros. Esta es la mente de la humanidad. Han construido catedrales de pensamiento, pero han olvidado la palabra. Han erigido torres hasta el cielo, pero los cimientos son arena y orgullo. Me miró, no a mí, y me sentí expuesta, pero sin miedo. Entonces levantó el brazo y el techo sobre nosotros se partió como una pesada cortina descorrida. Más allá vi un cielo oscuro, pero no estaba vacío. Estaba forrado de símbolos, extrañas escrituras al revés que brillaban como un código reflejado. No podía leerlas, pero las entendía. Soy mi propio Dios. No existe la verdad absoluta. El bien y el mal son ilusiones. La fe es una jaula. La evolución es salvación. Estas no eran afirmaciones.
Eran credos elevados por el hombre como evangelio, grabados en la atmósfera del entendimiento humano, y eran mentiras. Jesús volvió la mirada hacia la multitud. Buscan respuestas, dijo, pero no las encontrarán aquí. Han desterrado la luz de su búsqueda. En ese momento, toda la biblioteca empezó a temblar. Los estantes se agrietaron. Los libros se incendiaron sin llamas, ardiendo silenciosamente página tras página. La gente se arremolinaba desesperada, aferrándose a los volúmenes contra el pecho, buscando más, como si pudieran rescatar lo que quedaba. Pero cada libro que tocaban se convertía en cenizas en sus manos. El fuego lo consumió todo. Sin embargo, no emitió ningún sonido. Entonces ocurrió algo inesperado. Vi que algunas figuras se alejaban de los estantes. Lentamente, casi con vacilación, soltaron los libros. Sus manos quedaron vacías y sus rodillas se doblaron. Uno a uno se arrodillaron, no en señal de derrota, sino de rendición. Ya no buscaban con los ojos. Los cerraron. No buscaban comprensión. Buscaban perdón. Y donde otros estaban rodeados de ceniza, estos pocos comenzaron a brillar. El traje que llevaban sobre los hombros se tornó de luz. Sus lágrimas no caían de tristeza, sino que subían como vapor hacia el cielo. Jesús los señaló. Estos serán los primeros en ver, dijo, pues han renunciado al entendimiento para comenzar a creer. Entonces, un viento sofocante, frío, limpio y definitivo recorrió toda la sala. Los estantes se derrumbaron. Los libros desaparecieron. Las inscripciones brillantes se desvanecieron. Las paredes se desintegraron. En segundos, lo que había sido una inmensa cámara sagrada del conocimiento se convirtió en una llanura desolada de ceniza, que se extendía infinitamente en todas direcciones. No quedaba estructura, solo silencio y polvo gris. Y, sin embargo, en el centro de todo, Cristo permanecía quieto e inquebrantable. Se volvió hacia mí, con una mirada que era como fuego y misericordia, y habló una vez más. El orgullo es el primer veneno. De aquí nace todo. Y comprendí que el fin del conocimiento no es la ignorancia. Es el orgullo. El tipo que reemplaza la humildad con la autosuficiencia, la fe con la arrogancia y la verdad con la opinión. En ausencia de luz, incluso las mentes más brillantes se convierten en tumbas, y solo quienes se arrodillan. Solo quienes regresan a la palabra se levantarán con ojos que ven. Entonces todo cambió de nuevo. Me encontré ante un inmenso portal hecho de piedra viva. Más allá había oscuridad, pero una oscuridad que se movía, que respiraba. Jesús me tomó de la mano. Ahora te mostraré lo que está por venir. Dijo, el tiempo del engaño ya ha comenzado. La piedra viva del portal se abrió como una respiración contenida demasiado tiempo. El aire que salió era denso, no solo de oscuridad, sino de algo aún más familiar. El olor no era a azufre ni a muerte, sino algo que conocía bien, como el aroma de un viejo libro de teología o una estampa amarillenta. Era el olor de lo sagrado corrompido. Entramos. El mundo que apareció ante mí era el nuestro, las mismas ciudades, las mismas luces, las mismas multitudes en los centros comerciales, las mismas aplicaciones de oración y meditación espiritual en línea. Pero algo era diferente. No lo vi de inmediato. Estaba en los detalles, en las sonrisas demasiado perfectas, en los rostros de hombres y mujeres que hablaban del amor universal con voz monótona, sin peso, como si recitaran un anuncio. Los púlpitos se habían convertido en plataformas, en el atrezo de la Biblia, el nombre de Jesús, una marca para apaciguar las conciencias. Vi una iglesia. Estaba llena de música perfecta, luces de colores, un pastor joven con zapatillas de coleccionista y un micrófono invisible. Hablaba del amor de Dios, pero nunca mencionó la cruz, ni el pecado, ni la necesidad de la conversión, solo palabras de aceptación, de ser uno mismo, de vivir uno mismo. Jesús era un ícono entre muchos.
Nadie lo discutía, pero nadie lo seguía. Entonces vi otra escena. Un grupo de jóvenes en un bosque, vestidos de blanco, cantaban himnos antiguos, pero con nuevas palabras, frases como, soy luz. Soy el camino. Uno de ellos apretaba un cristal contra su pecho. Otro leyó versículos bíblicos junto con pasajes de la Torre y del Corán que proclamaban que todas las religiones conducen a la misma montaña. Jesús estaba a mi lado, pero guardaba silencio. Observaba con tristeza. Grité para mis adentros, ¿por qué no intervienes? ¿Por qué no los sacudes? Respondió sin volverse. Porque han elegido no ver. El gran engaño no se impone. Es deseado. Es el fruto maduro del orgullo espiritual. Quieren un Dios que se les parezca, no un Dios que los transforme. Entonces vi una enorme sala de conferencias. Había líderes religiosos de todas las confesiones firmando un tratado de paz espiritual mundial, un documento que unía a todas las religiones en una sola hermandad. También vi obispos y cardenales. Algunos reían. Uno declaró, se acabó el tiempo de las diferencias. El único dogma es el amor, y todos aplaudieron. Pero en el aire, algo crepitaba como una corriente impura, como una serpiente. Enroscada bajo un manto dorado. Jesús se volvió hacia mí, sus ojos ya no solo compasivos, sino llenos de llamas. Han rechazado la verdad para abrazar la tolerancia. Pero eso no es amor. Es complicidad con el mal. De repente, los muros de las iglesias y mezquitas, los templos y las sinagogas comenzaron a fundirse en un solo y monstruoso edificio, un templo sin rostro. En el centro había un trono, pero no era Cristo quien estaba sentado allí. Era una sombra, un ser con un rostro cambiante que cambiaba de apariencia según quien lo mirara. Para algunos fue Buda, para otros un gurú, para otros una madre divina o un espíritu cósmico. He aquí el centro del gran engaño. Jesús dijo, el mundo tendrá un solo altar, pero no será para mí. Entonces vi a los millones de fieles. Rezaban, cantaban, se abrazaban, pero estaban ciegos. Todos llevaban una venda negra sobre los ojos, pronto con hilo dorado. Creían ver, pero se dirigían hacia un precipicio. Jesús extendió la mano, en silencio, dijo, quien no esté arraigado en mi palabra será arrastrado. Los cimientos ceden, pero a quienes escuchan mi voz, los preservaré. En ese momento vi pequeños grupos apartados en chozas, con vendedores, en escondites. Tenían Biblias desgastadas, rodillas dobladas, rostros marcados por las lágrimas. Eran pocos, pero su luz era más fuerte que la del falso templo. Sus canciones no eran perfectas, pero conmovían el cielo. Jesús sonrió. La mentira crecerá, pero también mi luz. Donde crece la oscuridad, mi fuego será más fuerte. Mira, Joy, el despertar está comenzando. La escena cambió. El templo del engaño se disolvió como un sueño roto. Y en ese vacío restante, apareció algo inesperado. Silencio, pero no un silencio vacío. Era una anticipación como el instante antes del amanecer, cuando cada criatura contiene la respiración. Sentí a Jesús caminar a mi lado y su voz fue un susurro que hendió el aire. Mi despertar no comienza en palacios, sino en corazones destrozados. Entonces vi el primer destello de luz. Cayó en un rascacielos. Un joven programador, solo en su oficina en Singapur, miraba una pantalla llena de código. Era inteligente, influyente, trabajaba en una inteligencia artificial espiritual capaz de simular la voz de Dios. Pero algo se rompió. Lo vi detenerse, cerrar los ojos, presionar la frente contra el teclado. Entonces rompió a llorar. No era un llanto humano. Era un llanto que le salía del alma. Dijo, solo Jesús, no te conozco, pero si estás ahí, rómpeme. Y el cielo se abrió. Una luz lo atravesó y su boca comenzó a alabar sin saber cómo.
Las líneas de código desaparecieron y una sola palabra apareció en la pantalla. Soy el segundo incendio que cayó en un aula universitaria en Holanda. Una profesora de filosofía conocida por demoler públicamente la fe cristiana explicaba cómo la religión era solo una invención cultural. Pero mientras hablaba, se detuvo. Le temblaban las manos, sus ojos se llenaron de terror y luz. Se llevó la mano al pecho, cayó de rodillas y gritó, «Me equivoqué. Lo he visto. Está vivo». Los estudiantes rieron, algunos filmaron, pero ella no los vio. Ya estaba en otro lugar. Jesús la había traspasado de amor. Entonces vi la luz iluminar a un grupo de musulmanes reunidos en oración nocturna. Era una pequeña mezquita en el desierto argelino. Todos cayeron al suelo al mismo tiempo, como empujados por una fuerza invisible. Un niño se levantó primero, con los ojos abiertos de par en par, llenos de fuego. «He visto a Isa», gritó. Vestía de blanco, con las manos perforadas, y me dijo que él era el camino. El muecín intentó detenerlo, pero era demasiado tarde. El despertar también había comenzado allí. El fuego no conocía límites. Lo vi en un sótano de Hollywood, donde dos jóvenes actrices quemaron los guiones que habían firmado a cambio de dinero y éxito. Una dijo, «Ya no puedo actuar lo que blasfema a Dios. Solo quiero cantar para Él». Las risas de los agentes, los contratos rotos, las puertas cerradas, pero eran libres como águilas en vuelo. Vi a madres en Ucrania que, entre las sirenas y los escombros, enseñaban a sus hijos a rezar con manos temblorosas y una fe inquebrantable. Vi a niños en Brasil salir a las calles con carteles hechos a mano. Jesús regresa. Estén preparados. Y vi a sacerdotes, monjas, trabajadores, drogadictos, hackers, jueces y vendedores ambulantes recibir el toque del Espíritu y comenzar a hablar idiomas que nunca habían oído. A orar con poder, a predicar con lágrimas, a servir con fuego. Pero entonces comenzaron las grietas. Las familias estaban divididas. Expulsadas de las escuelas. Despedidas de empresas. Algunos fueron objeto de burlas, otros de amenazas. Los que despertaron fueron pocos, pero no se escondieron. Oraron en el metro, en bares, en campos de fútbol. No buscaron escenarios. Buscaban almas. Ya no habrá una fe tibia, dijo Jesús con voz firme. O estás conmigo o estás contra mí. Vi pequeños grupos reunidos en casas, en bosques, en las montañas. Cantaban sin instrumentos, pero el cielo descendía sobre ellos. No había estructura, solo la presencia de Cristo mismo. Sus ojos brillaban con algo que el mundo no podía comprender ni extinguir. No comenzó con una trompeta ni un terremoto, sino con un giro de la mirada, mi mirada redirigida por el Señor hacia algo que nunca pensé buscar, niños. No eran teólogos, ni obispos, ni predicadores que dominaban estadios, sino niños pequeños, frágiles y a menudo ignorados. Algunos apenas tenían 8 o 10 años, con rostros aún redondeados de inocencia. Otros tenían las mejillas hundidas, sus cuerpos debilitados por la enfermedad o el hambre. Muchos no tenían familia. Algunos vivían en orfanatos. Otros yacían en camas de hospital conectados a máquinas. Sin embargo, en cada uno de ellos había algo que el mundo había perdido hacía mucho tiempo. Una pureza inmaculada por el cinismo, una llama inalterada por el orgullo. Vi sus rostros no en un solo lugar, sino en naciones, continentes, idiomas y culturas. Y por todas partes se alzaban. En una remota aldea india, el polvo se elevaba bajo los pies descalzos de un niño mientras corría hacia el centro de la plaza del pueblo. Su camisa colgaba suelta sobre su delgada figura, pero sus ojos brillaban con algo sobrenatural. No llevaba Biblia, ni educación formal, ni título, solo una certeza inquebrantable en su corazón. Se paró bajo una torre de agua oxidada y alzó la voz, no con fuerza, sino con fervor.
Aunque ya no podía oír las palabras exactas, sabía lo que proclamaba. Jesús había sanado a su madre y Jesús estaba cerca. Algunos aldeanos rieron. Otros lo despidieron con un gesto de la mano. Pero muchos cayeron de rodillas, dominados por algo más profundo que la lógica, una presencia, una conmoción en sus almas que ningún niño podría inventar. En otro lugar, en un campo de refugiados cubierto de polvo y desesperación, vi a una joven agachada junto a una mujer moribunda. Su ropa estaba hecha jirones, sus rodillas magulladas por el suelo rocoso, y aún así, sus manos irradiaban calor al tocar suavemente la frente de la mujer. No hubo ceremonia ni cánticos, solo un leve susurro de reverencia. Mientras rezaba, la luz parecía filtrarse entre sus dedos como hilos invisibles, tejiendo sanación en la carne herida. La mujer se movió y abrió los ojos, ojos que una vez estuvieron nublados por el dolor, pero que ahora brillaban de vida. La niña no miró a su alrededor buscando reconocimiento. Simplemente cerró los ojos y de sus labios escapó un suspiro silencioso. Gracias, Jesús. Se desplegaron más visiones. En Lagos, los niños llenaban una escuela de una sola aula, hablando en idiomas que nunca habían aprendido. Con sus pequeñas manos en alto. En Sao Paulo, otros bailaban con los ojos cerrados, relatando visiones de ángeles y tronos. En París, vi a un niño presionando suavemente la palma de la mano sobre el hombro de un hombre sin hogar, rezando por él en medio de una calle helada. Había cruces dibujadas con tiza en las pizarras de las aulas, notas adhesivas en las puertas que decían, Jesús te ama. Viene pronto. En cada ciudad, en cada rincón de oscuridad, estas pequeñas luces parpadeaban y brillaban no con ruido, sino con convicción. Estos niños no predicaban sermones. No buscaban aplausos. No obraban milagros para las multitudes. Y sin embargo, dondequiera que iban, los corazones se traspasaban, los demonios temblaban y los cielos se abrían. Sentí que la presencia del Señor se acercaba de nuevo. Aunque al principio no dijo nada, su cercanía era abrumadora. Cuando finalmente habló, no fue una orden, sino un susurro que llegó a lo más profundo de mi espíritu. Los pequeños caminarán bajo mi autoridad. El mundo los ignorará, pero el infierno les temerá. Sus palabras no necesitaban explicación. Las comprendí al instante. Lo que los sabios habían complicado, los niños lo aceptaron con confianza. Donde otros exigían señales, los niños simplemente creyeron. Sus oraciones no eran estratégicas. Estaban rendidos. Su poder no residía en la experiencia. Era una pureza diabólica. La visión cambió una vez más. Ahora estaba bajo tierra, en una iglesia subterránea, enterrado en las profundidades de las calles de una bulliciosa ciudad china. El contraste era marcado. Arriba, el mundo se movía con velocidad, ruido y distracción. Abajo, en este santuario oculto, reinaba la quietud. Unos pocos creyentes se reunían en el espacio en penumbra. No había luces, salvo el tenue resplandor de una vela. Sin equipos de sonido, sin coros, solo manos temblorosas sosteniendo Biblias desgastadas y labios formando himnos tan suaves que apenas conmovían el aire. Sin embargo, en el ámbito espiritual pude ver lo que el ojo natural no podía. Sus voces rugían. Su adoración se elevaba como el fuego. Vi ángeles acercarse, atraídos por la sinceridad de estos santos invisibles. Sus voces quebradas se convirtieron en trompetas que sacudían los cielos. Sus canciones susurrantes chocaban como olas contra las puertas de la eternidad. Entonces Jesús habló de nuevo, esta vez con el tono de un rey que declara el frente de batalla. Contemplen mi despertar. No será televisado. No será cómodo, pero será real, y ya ha comenzado. En ese momento, comprendí algo con total claridad. El día del regreso del Señor ya no era un evento lejano anunciado solo en profecía. Se acercaba, y las señales no estaban donde el mundo esperaba.
No provenía de grandes alturas ni de escenarios globales. No se encontraba en sermones refinados ni en avivamientos de moda. Emergía de suelos de tierra y oraciones susurradas, campos de refugiados y habitaciones de hospital, escuelas en ruinas y templos de culto iluminados con velas. El despertar no era un espectáculo. Era un movimiento de verdad, llevado sobre los hombros de los menos esperados, los pequeños, los inadvertidos, los rendidos, aquellos a quienes el mundo podría pasar por alto, pero a quienes los cielos no podían ignorar. Jesús no se demoraba. Se preparaba con su ejército. Comenzó a 1,2 metros de altura. El sonido se adelantó a la escena. No era un ruido, sino una vibración que subía de las profundidades como el latido de una criatura inmensa. Entonces vi la tierra, continentes enteros temblando bajo cielos de cobre. No llovió, no sopló viento. Sin embargo, todo parecía al borde del colapso. Jesús me dijo, mira, lo que parecía sólido se romperá. Y así fue. Vi una nación, luego otra, y luego otra. Las economías se derrumbaron una tras otra como fichas de dominó. Los mercados estaban histéricos. Los líderes buscaban soluciones, pero nadie podía contener el caos. La gente corría a las ventanillas de los bancos, pero solo encontraban pantallas negras y puertas cerradas. Vi gente apiñándose en supermercados, empujándose, gritando, pidiendo limosna. Pero los estantes estaban vacíos y el pánico se había convertido en una nueva religión. Entonces, el cielo se abrió sobre una capital europea. Una tormenta de fuego azotó infraestructuras tecnológicas que el mundo consideraba invulnerables. El apagón fue global. En un solo día, la comunicación colapsó. Sin señal, sin conexión, solo silencio digital. Pero en el corazón del hombre, no había silencio. Solo había gritos. Vi familias divididas no por guerras, sino por valores, hermanos contra hermanas, padres contra hijos. Una madre lloraba frente a la puerta de su casa mientras su hijo le gritaba que no volviera nunca más solo porque había empezado a leer la Biblia. Vi iglesias colapsar. Pastores acusados, traicionados, abandonados. Algunos decidieron cerrar, otros cambiaron su mensaje para sobrevivir. Pero quienes permanecieron firmes fueron perseguidos. Los fieles que aún creían en la palabra fueron vistos como fanáticos, peligrosos y desobedientes. Jesús me mostró entonces los cimientos de estas vidas. Algunas casas espirituales se construyeron sobre la cultura de la arena, la conveniencia, la pertenencia social y la emoción. Cuando sopló el viento de la crisis, esas casas se derrumbaron estrepitosamente. Pero luego vi otras casas más sencillas, con paredes descascaradas pero cimientos sólidos. Esas no se movieron. Vi a padres enseñando a sus hijos a orar con mantas y velas. Vi a ancianos con la Biblia en el regazo mientras la ciudad ardía afuera. Vi a hombres que lo perdieron todo, pero seguían alabando. La gran sacudida no fue solo económica o política. Fue moral, espiritual. Todo estaba siendo puesto a prueba, amistades, matrimonios, llamamientos, ministerios. Vi a una joven misionera que regresaba de un país en guerra implorar a su prometido que no la abandonara. Él respondió, no puedo vivir con un fanático que todavía cree que Jesús es el único camino. Cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero entonces dijo, entonces lo dejaré todo, pero no a él. Y abandonó todo lo que amaba por el amor de alguien a quien no veía, pero en quien creía. Jesús me susurró, ahora entenderás por qué dije que quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la hallará. Entonces vi las iglesias que habían resistido. Eran pocas. No tenían luces LED ni teatros, solo corazones ardientes. Cantaban himnos antiguos, a menudo a capela, pero el cielo descendía sobre ellas como rocío. Eran perseguidas, pero llenas de paz. No eran grandes, pero sí profundas.
También vi a los falsos refugiados, movimientos espirituales que prometían consuelo pero ofrecían compromisos. Sus líderes hablaban de unidad sin doctrina, de paz mundial sin verdad. Pero sus cimientos eran arena y adulación, y cuando llegó la prueba, se desmoronaron. Jesús me miró de nuevo, esta vez con ojos llenos de fuego y misericordia. Esta sacudida sirve para separar lo eterno de lo temporal. No es un castigo. Es una misericordia severa porque muchos dormían, y ahora deben despertar. La última imagen era una cruz en medio de un campo devastado. Todo alrededor era ceniza, pero de la cruz emanaba una luz sutil e inquebrantable que se elevaba hacia el cielo como un hilo de oro. Alineos con esta cruz, dijo Jesús, porque la cosecha está a punto de llegar. La cruz permaneció allí en el campo quemado, como un faro en medio de la nada. A su alrededor, los restos del mundo aún temblaban. Pero de repente, la vi. Un soplo de viento levantó las cenizas y las transformó en grano dorado. Todo el campo cambió ante mis ojos. Era vasto, inmenso y rebosante de espigas maduras, listas para la cosecha. Jesús se encontraba al borde de la llanura, con el rostro vuelto hacia el horizonte. Ha llegado el tiempo de la cosecha, dijo. Pero los segadores no serán los que el mundo espera. Y empezaron a llegar. No eran predicadores famosos ni teólogos de teatro. Eran mujeres que lo habían perdido todo, pero seguían orando. Hombres que habían dejado el éxito por la fidelidad al Evangelio. Jóvenes anónimos con fuego en la mirada. No hablaban de sí mismos. Hablaban de él con manos marcadas por el trabajo y corazones destrozados por el amor. Recorrieron los campos del mundo y recogieron almas una a una sin clamor, con lágrimas y oración. Los vi cruzar fronteras en naciones cercanas a la palabra. El Evangelio floreció como un río subterráneo. En países bajo dictadura, familias enteras fueron bautizadas en silencio en cocinas, patios y ríos. En países libres, sin embargo, los corazones eran más duros, pero incluso allí la semilla encontró grietas bajo puentes, en discotecas y hospitales. El espíritu se movió con un poder sutil. Entonces vi la criba. Una red invisible descendió del cielo. No era de hierro, sino de verdad. Cada corazón fue tocado, cada pensamiento expuesto. Ya no había zonas grises, solo luz o sombra, amor verdadero o religión vacía, fidelidad o compromiso cómodo. Algunos clamaron, intentando esconderse tras buenas obras o palabras sabias. Pero la red los atravesó y los dejó desnudos. Y muchos, demasiados, que habían llevado el nombre de Cristo durante años, le dieron la espalda a la verdad. Algunos se rieron con desprecio. Otros huyeron hacia nuevas doctrinas que prometían libertad, pero ofrecían cadenas. Este es el tiempo de la separación, dijo Jesús con voz firme. Estoy zarandeando a mi novia, no porque quiera castigarla, sino porque la quiero pura. Entonces vi a los fieles, a los pocos, a los verdaderos. Lloraron. Sí, porque perdieron amigos, familias, iglesias enteras. Pero no se doblegaron. Caminaron por la delgada línea de la verdad con pasos lentos pero firmes. Llevaban fuego en la mirada, el mismo fuego que había visto en él. Y dondequiera que iban, dejaban tras de sí un rastro de despertar, pero también de guerra. Y entonces apareció. No salió de debajo de la tierra. Salió de encima de los focos. Ya era un hombre fascinante, brillante y carismático. Hablaba todos los idiomas, pero con una sola voz, la voz que el mundo quería escuchar. Traeré unidad, dijo. Sanaré las heridas de las religiones. Soy el puente entre todos. Se presentó como un amigo de la paz, un defensor de los débiles, un guía espiritual. Y millones lo aclamaron. La televisión lo transmitió sin parar. Los líderes religiosos lo aplaudieron. Algunos lo compararon con Cristo. Otros lo llamaron profeta.
Pero quienes tenían los ojos abiertos temblaron. Jesús me dijo, este es el anticristo. Él es la culminación del gran engaño. No vendrá con espadas, sino con sonrisas, no con fuego, sino con abrazos, pero por dentro es veneno. Vi multitudes arrodilladas ante él. Algunos incluso trajeron sus Biblias para que las firmara. Su mirada era como ojos pulidos, perfectos pero sin alma. Cada palabra que salía de su boca parecía miel, pero paralizaba. Excepto la nueva revelación, dijo. Dejen atrás el pasado. Unámonos a la luz del progreso espiritual. Y en el corazón de muchas iglesias, vi una nueva señal. Cristo no es el único camino. El amor es el camino. Y la verdad fue crucificada de nuevo, esta vez dentro de las iglesias. Jesús me mostró entonces un pequeño grupo escondido en el bosque, una Biblia desgastada, una vela titilante, pan partido y cánticos débiles pero verdaderos. Estos son míos, dijo. Los he reservado para el fin de los tiempos. No se doblegarán. No se venderán. Y no estarán solos. La última visión fue un clamor desde arriba, como una trompeta celestial, como el llamado de un general antes de la batalla, y luego silencio. Pero ese silencio sabía a victoria inminente. Jesús me miró. Pronto toda rodilla se doblará, pero hasta entonces, manténganse despiertos y firmes. El cielo no se cerró de repente. No fue como despertar de un sueño. Fue como vaciarse lentamente de algo a lo que habría querido aferrarme para siempre. La luz comenzó a retroceder como la marea al atardecer y el rostro de Jesús, que había estado cerca de mí en todo momento, comenzó a velarse, no por la distancia, sino por una gloria demasiado grande para quedar grabada en el corazón humano. El tiempo se ha cumplido, dijo con voz clara. Debes regresar, y no para relatar una visión, sino para dar la alarma, una invitación, un llamado al despertar. No eres testigo del futuro, sino de la verdad. Intenté responder, pero las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Cómo puedes decir que sí a algo tan inmenso sin temblar? ¿Cómo puedes volver a caminar entre los hombres después de haber caminado con Dios? Entonces Jesús se inclinó hacia mí, y su rostro se acercó tanto que sentí su aliento como el viento en mis huesos. No estarás solo. Cada vez que presencien, hablaré con ustedes. Cada vez que duden, les recordaré. Cada vez que la oscuridad los envuelva, seré fuego en ustedes. No teman al mundo. Teman el silencio. Entonces su dedo tocó mi pecho justo encima del corazón. Una chispa recorrió mi ser como si algo se hubiera grabado en mí. No entendí en ese momento qué era, pero sé que desde entonces ya no he podido callar. Y entonces cayó el telón. El regreso a mi cuerpo no fue suave. Fue como si me hubieran lanzado montaña abajo, una sacudida repentina, un dolor agudo en el pecho. Y entonces las voces humanas, las reales, rompiendo la niebla. Está volviendo. Tiene pulso. Está vivo. Abrí los ojos de golpe. Luz estéril. Olor a desinfectante, gente en bata. Pero dentro de mí, el fuego no se había extinguido. Lo sentía vibrar por mis huesos y mi sangre como un eco de lo que había visto. Pasaron las horas, luego los días. Los médicos no podían explicar mi regreso. Menos 8 minutos y 11 segundos de paro cardíaco y sin daño neurológico, sin consecuencias, solo con los ojos llenos de algo que no podían interpretar. Me hicieron preguntas, buscaron respuestas científicas, pero no era cuestión de medicina. Era una misión. Cuando finalmente estuve solo en esa habitación, incorporándome con un hilo de voz, solo dije, Dios mío, estoy listo. Y desde entonces, hablo. Hablo en cafés, en trenes, en paradas de autobús, en pasillos de hospitales, entre las lágrimas de quienes lo han perdido todo, entre los silencios de quienes ya no creen en nada.
Y cada vez que siento su presencia tras mis palabras, como una armadura invisible, relato lo que vi. O el gran engaño, el despertar, la sacudida, la cosecha, la zarandeada, el anticristo. Pero sobre todo, hablo de él, de su mirada, de su amor que rompe huesos para reforjarlos, de su regreso. Porque él regresará, y no habrá tiempo para prepararse a última hora. Ahora es el tiempo del arrepentimiento. Ahora es el tiempo del fuego. Ahora es el tiempo en que los hijos de Dios deben resucitar. No soy profeta. No soy santo, pero estuve muerto. Y ahora vivo. Vivo para advertir. Vivo para despertar. Vivo para clamar que Cristo es el único ancla. Cuando todo lo demás se derrumbe, no habrá otra voz. No habrá otro nombre. No habrá otra salvación. El tiempo es corto, pero la luz ya está aquí. Arde entre los sencillos, entre los pequeños, entre los últimos, y nada podrá extinguirlo. He regresado, pero no por mí. He regresado por ti, que lees, para decirte que aún no es tarde. No importa lo que hayas hecho, lo que hayas creído, a quien hayas herido o lo que te hayan arrebatado. Si aún tienes aliento en los pulmones, aún tienes una vocación. Abre los ojos. Abre tu corazón. El campo está listo. Nuestro rey está a punto de regresar. Hermanos y hermanas, si han llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Este testimonio es un llamado. Escriban en los comentarios desde donde nos escuchan. Quiero saber quiénes son, desde donde nos escuchan, como el Señor les ha hecho escuchar este mensaje. Si les ha tocado el corazón, no se lo guarden. Envíalo de inmediato a tus familiares, a tus amigos, a quienes están lejos de Dios. Hazlo ahora, antes de que el silencio lo cubra todo de nuevo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, no para seguirme, sino para estar despierto y no perderte ni una sola llamada del cielo. El tiempo se acaba, pero aún estás a tiempo. Preparémonos juntos. Tras escuchar el testimonio de Joy, una verdad resuena más fuerte que todo el caos, el engaño y la conmoción que presenció. Dios sigue hablando. Incluso en un mundo que se derrumba lentamente, Él continúa hablando a través de niños pequeños, a través de susurros en iglesias clandestinas, a través de aquellos olvidados por el mundo. El día del regreso del Señor está cerca. Las señales ya no son algo del futuro. Se están desarrollando ahora mismo entre nosotros. Y anteriormente, también recibimos un poderoso testimonio de un hombre que sobrevivió milagrosamente a uno de los 6 eventos proféticos que el Señor advirtió anteriormente.